Pues muy buenas tardes a todos. Conversando en Forspa el día de hoy, pues tiene a un buen amigo, a un gran invitado el día de hoy. Está con nosotros el ingeniero Gabino Ramírez Romero, ingeniero aeronáutico, con alguna maestría en habilidades administrativas y especialista actualmente en inspección aeronáutica. También es director de grupo AVAN, que tiene alianza con nosotros en todo lo que es capacitación aeronáutica. Y bueno, Gabino, estás en casa, esto es una conversación amena entre amigos, y ojalá y podamos transmitirle a nuestro auditorio, a nuestros suscriptores, algo de la importancia que tiene la seguridad aeronáutica. Te agradezco mucho, Gabino, el que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, fíjate, Gabino, que se me vienen a la mente en este momento todas aquellas catástrofes que han ocurrido tanto a nivel mundial como a nivel local. Y digo a nivel local porque pues son las que de alguna manera más me han impactado a mí, dado que participé en muchas cuestiones de ese tipo. ¿Cuántas veces volé? ¿Cuántas horas de vuelo tenemos? Y afortunadamente, bueno, no nos tocó. Pero recuerdo a Pcatún Indio, así es, ingeniero. Nohocha Alfa, Totalmente, ingeniero. La colisión de los helicópteros, alguno que otro amarizaje en aquellos floteles, Neptuno, el Delfín, y la Júpiter. Y bueno, pues también tú a lo mejor tienes fresco por tu especialidad, pues tienes frescas algunas otras situaciones, y que ojalá y nos puedas hacer un poquito de la historia de la cuestión aeronáutica y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a, aunque parezca raro, el análisis causa-raíz surge de la aplicación del análisis retrospectivo del factor humano aplicado a la industria aeronáutica y a la industria nuclear. Entonces, pero estamos hablando de 1940, ¿no? Y ok, pero a lo mejor tú nos puedas ir haciendo una especie como de remembranza de la historia, y yo creo que todos te lo vamos a agradecer. No, pues antes que nada, ingeniero, a los compañeros que nos están viendo y que están visualizando porque puede ser día, puede ser tarde, puede ser noche, la invitación, a agradecerles, como saben, como comentó el ingeniero, una charla amena, y sí, como dice, pues la historia de la aeronáutica, pues habría ahorita un paréntesis, pues para decir, la aviación inició en el 1903, ingeniero. 1903, cuando los hermanos Wright hacen su primer vuelo, toca un aspecto importante y que usted toca mucho en sus podcasts que tengo el gusto de ver, donde nos habla de los paradigmas. Entonces, si nos remontamos a la historia y observamos y nos damos cuenta que los hermanos Wright en su momento rompieron todo ese tipo de paradigmas de lo que ustedes comentan, ellos se encargaban de bicicletas. Tenían su taller de bicicletas, reparación tenían su taller de bicicletas. Así es. Entonces, toda la gente le decía, no va a volar nada
a menos de que sea más ligero que el aire. Pero ¿qué sucede? Ellos rompen ese esquema. Ellos dicen, pues, me puedes decir esto, me puedes decir aquello. Sin embargo, tenían una visión, que era volar. ¿Qué hacían ellos? Que yo creo que tenemos que hacer mucho nosotros. O sea, ellos se basaron demasiado en la observación, ingeniero. Ellos se iban y observaban las aves volar y hacían sus dibujos. Entonces decían, bueno, ¿por qué vuelan? ¿Por qué cuando aterrizan el pájaro hace ese tipo de esquema? Sí. Eso lo proyectan y empiezan a hacer sus primeros pininos, que es la base de la aeronáutica ahorita. Entonces, de 1903 al 2021 son 117 años, ingeniero. Y en 117 años, que la primera vez que una aeronave voló 14 minutos, ahorita naves que son supersónicas, que son tanques voladores completamente, que tienen una tecnología, estamos hablando de un avance tecnológico exponencial, ¿no? Exponencial. Pero ¿qué sucede? O sea, ahorita cerrando el paréntesis, en cuestiones de seguridad. Cuando inició la aeronáutica, era la mitad de los accidentes se debían al personal y la otra mitad a lo que eran las maquinarias, las naves, los diseños. Pero como fue evolucionando todo este tipo de tecnologías, de avances, de ayuda, la tecnología llegó un momento, o llega ahorita en un momento, en donde las máquinas son súper confiables. O sea, ahorita las máquinas, la OASI en su última, ahorita comentamos un poco de qué es la OASI, en su última estadística nos dice que ya el 99% de los accidentes es debido a factores humanos. Entonces ya la parte tecnológica ya fue rebasada, y ahora es el personal. ¿Qué tiene que ir haciendo entonces? Tenemos que ir avanzando. Como usted dice, todo hay que ir avanzando. Una frase japonesa le llaman Kaizen, ¿no? Kaizen es la mejora continua. Mejora continua. Entonces, sí, al igual que las aeronaves, ese Kaizen debe ser aplicado a todo. En este caso, para lo que es la seguridad. Aquí, Davino, sí, ya que estás entrando en ese asunto, no estamos complicando tanto el asunto con tanta normatividad, cuando Kaizen nos dice que hay que simplificar. Totalmente cierto, Inge. Y eso no nada más lo reflejamos en la aeronáutica, sino también lo comparamos con sistemas de calidad. Usted bien recuerda los primeros sistemas de calidad, por ejemplo, remontándonos al ISO 94, que era documenta todo lo que hagas. Ahorita no, con la modificación volvemos, es un proceso de avance, en donde te dice, no, nada más documenta y ten los procedimientos que te afectan. O sea, tú tienes que enfocarte, ¿qué es lo principal? Y todo lo demás, pues sí, administralo, pero enfócate nada más en lo primordial. Es lo mismo que ahorita se está viendo. Ok, las aeronaves están compuestas de sistemas. Bueno, enfócate. En el caso, hay un punto en la aeronáutica que se manejan inspecciones RWI, que te dice, son inspecciones que, si no se hacen bien, afectan la aeronavegabilidad. Entonces, esas inspecciones sí tienes que darle un grado tú de inspección triple, porque quiere decir que eso sí te mantiene o te puede generar un accidente. Entonces empieza a decir, bueno, tienes un mundo de información, tienes un mundo de procedimientos, tienes un mundo de documentos, pero aplícate a lo importante. Empiezan en ese concepto, esa parte. Los sistemas de calidad también empiezan a evolucionar en ese sentido, pero sí, efectivamente, hay un dibujo, después lo podemos compartir en algún otro momento, en donde se observa la aeronave, pero la aeronave aquí tiene manuales, aquí tiene reglas, aquí tiene normas. Entonces el avión está sacando la lengua, ¿no? Porque
lo que usted dice, o sea, es tanta el marco normativo, el marco legal, que para que pueda despegar es un mundo de información. O vuelo, o me quitan peso, o no vuelo, ¿no? Así es, Inge. Yo creo que eso sucede mucho con muchas empresas en cuanto a la sobreregulación, ¿no? Sobreregulación, así es. Hay mucha sobreregulación. Y fíjate, Gabino, que en ese aspecto, ¿cómo ha evolucionado en México? En México, ¿cómo ha evolucionado ese aspecto desde aquel entonces hasta ahora? O sea, y los resultados que se obtenían en relación a horas vuelo y incidentes o accidentes, cómo evolucionó el asunto de la aplicación reglamentaria normativa. Antes, yo todavía me quedé con DGAC, ¿no? Y ahora creo que ya cambió mucho el concepto en ese sentido, queriéndonos como internacionalizar con la cuestión incluso con los nombres. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Totalmente cierto, ingeniero. Pues aquí, para los que nos están observando, quisiera compartir que pues usted fue de los fundadores principales también en la parte de las licitaciones. Aquí nosotros trabajamos para la parte de Ciudad del Carmen, Campeche, haciendo auditorías, y su participación, me recuerdo en ese momento en las bases que fundó usted junto con la gente de Pemex, en hacer inspecciones no solamente a los procesos, a las maquinarias, a los elementos, sino al factor humano. Que ese sí se puede poner ahí la medallita de que empezó a mover esto. Platicando yo con gente de DGAC, su grupo de GESIPA y todo, son reconocidos y saben que su aportación pues fue lo que ahorita nos está dejando para lo que son los factores humanos. Entonces, para los que nos estaban viendo, se rompió precisamente usted un paradigma. Se rompió un paradigma en donde decía, bueno, no nada más es la máquina. No, espérate, la máquina está por una persona. Tienes que analizar también a la persona. Entonces, ahí está el concepto de también visualizar a la gente. Abro paréntesis también, Inge, para tocar la parte que usted comentaba de estadísticas. Y muchas veces, y rompiendo también algunos mitos de aeronáutica. Pues yo tengo 35 años en el medio, y puedo decirles que la aviación es de lo más seguro. No es porque trabajemos nosotros en ese medio, pero es de lo más seguro. Vámonos con los números. Ahorita, actualmente, se está volando 138,000 vuelos diarios, Inge, en el mundo. 138,000 vuelos diarios, que si lo multiplicamos por 365, nos van a dar 45 millones de vuelos al año, transportando 5,000 millones de personas al año. Y si sacamos la estadística de accidentes de 1971 al 2021, solo tenemos 542 accidentes registrados, ¿no? No todos catastróficos, ¿no? No todos catastróficos, efectivamente, pero la relación de 500 con el número de vuelos se maneja que para que exista un accidente, está diciendo que existe un porcentaje de un accidente cada 21 millones de vuelos. O sea, estamos hablando de que mucha gente dice, oye, ¿qué ocurrencia tenga de que yo pueda tener un accidente? Puedes tener el accidente en el traslado. Sí. Porque en el traslado sí,
Ahí sí, si ahora vámonos con cifras de automóviles. Existen 3.500 muertes diarias, ingeniero, por transporte público. Entonces, 3.500 muertes, que si lo sacamos en estadística, estamos hablando de 20 millones de muertes al año de personas por automóvil. O sea, es un mundo de diferencia. Entonces, claro, ¿a qué se debe? Pues precisamente a lo mejor, como dice, hay mucha burocracia también, pero es súper regulado. Sí, o sea, definitivamente la industria aeronáutica, como la industria nuclear, son de las más reguladas en el mundo. Pero yo no quisiera quedarme con la idea de los números. Nunca soy muy apegado al asunto de los números. Sí nos hablan, sí nos dicen muchas cosas, ¿no? Pero en realidad, mientras exista un error, mientras exista un defecto, mientras exista un problema, una vida está en peligro, ¿no? Sí. Y estando en peligro una vida, pues deberíamos de trabajar más en el aspecto de prevención, ¿no? Sí. De ahí el asunto, Gabino, de que, como tú mencionabas, no solamente se trata de ver al equipo, al artefacto que vuela, sino se trata de quién lo vuela y cómo lo vuela. Totalmente, sí. ¿No? Entonces, al respecto, Gabino, en relación a la normatividad, a la normatividad nacional, ¿cómo ha trabajado este asunto la normatividad nacional? Ok. Pues bueno, como dicen números, pues a lo mejor números no nos están reflejando. ¿Cómo ha avanzado la aviación? Bueno, dentro de lo que es la aeronáutica, Inge, hubo un parteaguas en 1944, cuando un grupo de 189 países, incluyendo México, firman o se unen en un tratado en Chicago, se llama el Tratado de Chicago, y crearon la Organización de Aviación Civil Internacional. Okay. Entonces, no sé, remontémonos a esa época en donde Estados Unidos tenía sus normas, Rusia tenía normas, México a lo mejor tenía normas, Europa tenía normas, China tenía normas. Entonces, cada país tenía, pero espérate, o sea, tiene que haber un ente regulador, lo que usted dice, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Entonces, se unen 189 países, crean la OASI. Entonces, la OASI genera anexos, que se le conocen como los 19, ahorita ya son 19, en su momento cuando se creó en el 44 fueron 18 anexos. En ellos se establecía licencias, regulación aérea, todo lo que usted comenta, vamos a poner cada cosa en cómo va, ¿no? Que de acuerdo al artículo 133 constitucional, pues estamos adentro porque forman parte del tratado, o están al mismo nivel de la Constitución. Adelante, Gabino, perdón. Sí, no está bien, dije, efectivamente. Entonces, al México pertenecer a la OASI, pues va a decir, bueno, perteneces a la OASI, vas a tener como un sindicato, vas a tener varios apoyos, vas a poder hacer tus aeronaves pueden volar a los países contratantes sin ningún riesgo, todo eso. Pero también tienes que hacerte que, como dice el hombre araña, ¿no? Cada poder tiene su responsabilidad, ¿no? Entonces, ok, ya perteneces al OASI, pero ahora, ¿qué crees? Tienes que cumplir con estos 19 anexos. ¿Cómo los vas a poner tú? Depende, tú en dónde los pongas, si en tu constitución, en una ley, en una norma, tú los debes de poner. Cada país tiene que poner esa reglamentación en donde ellos disponen. En el caso de Estados Unidos los ponen en la Federal Aviation Administration, en el caso de Europa lo pone en EASA, en el caso de México lo pone con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Okay. Y totalmente excelente, ingeniero, el comentario. Antes se llamaba DGAC.
a partir del año pasado se conoció como Agencia Federal de Aviación Civil. Entonces ya es una agencia. Como dice, es nada más, son las mismas bases, nada más le cambiaron el nombre y el logo. Entonces sí tuvo una modificación, sí trae otros conceptos, que precisamente ahorita la OASI genera los anexos, pero tiene un ente que vigila a todos los países. Y entonces va a decir, bueno, tú ya eres miembro de la OASI, pues ¿qué crees? Te voy a auditar para verificar que estés cumpliendo con los requisitos que yo puse. Entonces, ¿qué pasó en octubre del año pasado? Que precisamente vinieron, encontraron tanto por el COVID, y encontraron muchas, y nos degradaron a categoría 2. No sé categoría 2, sí. Categoría 2 solo existe para la OASI, para toda la aviación internacional existen solo 2 categorías. Categoría 1 cumples, categoría 2 no cumples. En el mundo ahorita estamos hablando que hay como 7 países que no cumplen, y por desgracia ahorita México sigue en categoría 2. Igual que un auditor ingeniero tiene que soportar, ellos llegaron a México, empezaron a hacer investigaciones, inspecciones, y se dieron cuenta de muchas discrepancias o hallazgos. Entonces México tiene que cumplir con todo lo que levantó para que vuelva otra vez a subir a categoría 1. Seguimos en categoría 2. ¿Cuáles son los problemas? Por ejemplo, un problema palpable ahorita es que precisamente las aerolíneas no pueden abrir rutas internacionales. O sea, si quisiera abrir rutas nuevas. Cero. Hay problemas de que también muchas empresas, por ejemplo el corredor de Querétaro, donde está todas las manufactureras de aeronáutica, si no se recupera puedan hasta irse, porque consideran a México un país no seguro. Entonces, estamos ahorita, la FAC debe de lograr lo más pronto posible esa categorización, pues porque tenemos que seguir creciendo. Ahorita estamos congelados. En la parte aeronáutica está México congelado ahorita, no puede hacer ese tipo. En cuanto a seguridad, cerrando paréntesis. Sí, porque retomando un poco, Gabino, lo que comentabas, recuerdo mucho cuando, sí, tienes razón, o sea, me tocó de alguna manera participar con ustedes, con todas las empresas aeronáuticas que le daban servicio a Pemex, y me metí un poquito en el asunto del aquel CRM, primer CRM, el Crew Resource Management. Posteriormente evolucionó y pues sí es cierto, también participamos también en esa evolución, en el Total Resource Management. Claro. Y ahora estamos hablando también del SMS a nivel nacional, pero que proviene del nivel internacional, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Perfecto, ingeniero. O sea, como dice bien está, pues yo creo que ya nada más le falta el grado de aeronáutico, porque estamos en el mismo idioma. Primero se creó el CRM, efectivamente, que se le conocía como Crew Resource Management, que es Administración de Recursos de Tripulación. De cabina. Que lo que decían, que lo que sucedía antes, decían, todos los accidentes se deben a las tripulaciones, a los capitanes, a los copilotos, la gente que estaba a bordo. Entonces se enfocó todo a analizar la pura tripulación. Exacto. Se dan cuenta que no nada más era la tripulación, como usted bien dice. Entonces se emigra del CRM al MRM, que significa Maintenance Resource Management, que se dedicaba a la cuestión del mantenimiento. Efectivamente. Entonces dicen, ya tengo tripulación, ya tengo mantenimiento. Pero se dieron cuenta que aparte de esto era un todo. Entonces dijeron, no, también sí, por ejemplo, a lo mejor el mecánico hizo bien su parte, el piloto hizo bien su parte, pero ¿qué crees? La persona que arrastra el avión
o arrastra el helicóptero, no está capacitado y por ese accidente rompe todo el esquema de trabajo. Entonces él también tiene que estar involucrado, ya no nada más el personal que lo repara, el personal que lo vuela, sino todo el personal que esté involucrado con la operación. Entonces crean el TRM, Total Resource Management, Administración de Recursos Totales, ¿no? Que precisamente usted pues estuvo muy enfocado, con muchas aportaciones por parte suya para la creación de ese método. Entonces, cuando se crea ese concepto, pues precisamente viene también lo que también usted comenta. En el 2012 se genera ya como una norma oficial mexicana, el SMS. O sea, estos fueron sistemas de que, bueno, estamos analizando, pero era nada más como información de que hay que hacer, pero no había nada oficial. El anexo 19 de la OASI sí lo estipulaba, pero no estaba así como tan palpable. ¿Qué sucede en el 2012? En el 2012 México ya incorpora el SMS, Safety Management System, Sistema de Administración de Seguridad. Entonces ahí dice, todo personal que esté involucrado con operaciones, talleres, aerolíneas, todo eso debes de tener un SMS. ¿Qué es el SMS? Es un sistema, ya trabaja, si recuerda bien, Inge, pues usted, la experiencia que tiene en cuanto a auditorías, teníamos o se trabajaba en función de lo que encontraban, o sea, se hacía una auditoría y se trabajaba como respuesta. Sí, había condicionantes, tenían que dar respuesta. Entonces, a ellas. Yo iba y encontraba, ¿sabes qué? Está roto esto, bueno, lo que me encontró el auditor, nada más. Ahorita el cambio es, no, espérate, analiza lo que viene ya con ISO 31000, con 9000, es analiza el riesgo. La gestión del riesgo operacional. Eso es precisamente. SMS viene siendo como identifica tus riesgos. Lo que tiene nada más SMS es aéreo. Todo algo que te puede afectar al helicóptero, analízalo. Estás cargando combustible, ¿qué riesgo puedes tener que te pueda afectar? Analízalo. Y volvemos, el concepto básico de riesgo es de que no podemos eliminarlo. O sea, tenemos que... No hay zona de riesgo. Mitigarlo, efectivamente. O sea, lo único que se va a hacer es mitigar. Recuerdo una vez que decían, bueno, quiero que sea seguro, que el piloto tenga los sistemas, esté súper capacitado, que no tenga... Entonces, lo más seguro para que una aeronave fuera al 100, pues es que no volara. Entonces, volvemos, yo la quiero tan segura que no vuele, pues precisamente, pero entonces ya no es negocio. Entonces, tiene que tener ese balance en cuanto a mitigar, conocer. Si uno conoce bien los riesgos, uno puede mitigarlos para dejarlos dentro de un aspecto operativo y aeronavegable, que es lo que precisamente está plasmado ya con la norma 64, en donde dice, la norma 64 establece que se haga un sistema de reportes, en donde antes, nada más, si recuerda o recordamos cómo era antes, yo me metía a las empresas, hacía mi auditoría y si me iba bien, pues encontraba, ¿no? Ellos mismos a veces se maquillaba o se trataba de ocultar. Ahorita no, o sea, el sistema SMS te dice, si tú estás viendo una posible falla, repórtala para que se dé un mantenimiento o una acción preventiva. O sea, no te esperes a lo que decía, no, tienes una pluma, aquí se va a caer, pues mejor de una vez levanta, o sea, actúa antes de que se te caiga. Es lo mismo, el sistema trabaja en ese concepto de reportes voluntarios, en donde todo el personal que trabaja en la aeronáutica, ya sea en un taller, ya sea en una escuela, ya sea en una aerolínea, debe tener ese concepto de que, oye, bueno, yo vi esta acción que puede generar en esto. Entonces se levanta el reporte, lo comentó muy bien en uno de sus podcasts, que era no punitivo. Lo que dice el SMS es de que el reporte debe ser no punitivo, para que se meta un comité y el comité, sin saber quién lo metió, lo analice. Aquí la cuestión es, en el SMS
es de que una vez que se levanta el SMS, tienes que atenderlo, porque cuando viene la FAC te va a decir, a ver, muéstrame los SMS que han levantado. Entonces, no puedo, este sí, este no. O sea, se levanta el SMS, el comité le tiene que dar y le tiene que dar un seguimiento. Sí contempla Gavino, la NOM 064 de la SCT, algo parecido a lo que ya aporta ISO 2015 en relación a, ya ves que incluso eliminaron el concepto de acción preventiva. Así es. Nada más queda la acción correctiva y la acción de mejora. Así es. Ok, ¿sí aporta la 064 algo parecido a ello? Es una copia, ingeniero. O sea, la respuesta es sí. Okay. La matriz de riesgos que se utiliza en ISO 9000 2015, que se maneja en ISO 31000, en la 31, y es la misma. Entonces, cuando se implementa un sistema de seguridad en donde se manejan peligros, consecuencias y riesgos, en donde vemos la matriz de riesgos y que debemos de estar dentro del área amarilla, si nosotros tenemos bien ese concepto, esa es la que se presenta en ISO. O sea, no trabajamos, es la misma matriz. Sí pide que analices, pero volvemos, aquí lo que pide la norma es, igual que dice el ISO, es, ya lo analizaste, ok, lo identificaste, mitígalo. Porque de nada me sirve de que, oye, bueno, es que la máquina se va a caer. Bueno, ya lo te diste cuenta del problema, pero ¿y qué hiciste? Bueno, lo voy a poner más acá para que no se caiga. Entonces, la norma 64, la diferencia que yo le veo desde ese punto es de que es aéreo. El SMS es para todos los procesos aéreos, todo lo que pudiera afectar una operación de vuelo, nada más. Pero si lo afecta, por ejemplo, almacenes, compras, eso dice, bueno, ¿te afecta a la operación? No, bueno, entonces no es SMS. Esa es la diferencia con ISO. ISO sí tiene que ver análisis desde costos, desde compras, desde, por ejemplo, en este caso, análisis de riesgo que muchos no vimos, fue el COVID. Sí, era un riesgo. El riesgo biológico. Era un riesgo que se estaba viendo, pero no se actuó. Y se minimizó, pero muchos al no analizarlo y no ver que podía, pues desencadenó en todo lo que tenemos ahorita. O sea, si se hubiera analizado desde ese momento, oye, se está pegando el virus, pues hay que protegernos. ¿Qué tanta probabilidad hay que llegue aquí? Oye, es mucha. Bueno, hay que empezar a protegernos. Ya actuamos a reacción. Ahora, Gavino, respecto a lo que decías, ok, tengo el SMS que se aplica directamente a la cuestión aeronáutica. Así es. A la operación de la aeronave. Así es. Y todo el entorno depende de algunos otros sistemas o cuestiones de análisis, tanto de identificación de peligros como evaluación de riesgos. No tendríamos que empezar a romper nuevamente ese cascarón, ese paradigma, en el sentido de que puedo tener un sistema de gestión integral. Sí, o sea, a final de cuentas, con SMS también se analiza el asunto, la consecuencia, pero aquí también se tiene que analizar el factor humano. Pero volvemos, es nada más la parte, como que nada más en la sección de la operación aérea. O sea, ahí sí tripulación. Nada más tripulación, mantenimiento, operadores, despachadores. Pero más allá, por ejemplo, compras que no se encuentran directamente relacionadas, SMS, el sistema lo maneja. ¿Ves que esto no es aéreo? Y fíjate cómo regresamos al asunto del enfoque a procesos, ¿no? Así es. Si realmente tuviéramos un sistema de gestión integral, ese almacenamiento,
esa compra, esa requisición, le pega directamente a la aeronave. Totalmente. Ok, entonces, aquí también tendríamos que ser un poco más críticos en el sentido de que un componente tan pequeño que no sea bien almacenado, Así es. bien tratado de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, y que el señor que está en el almacén no entienda que ese componente puede hacer que ese artefacto aeronáutico se caiga. Así es. Esa parte, sí, nada más. Esa parte, sí, como esa parte, por ejemplo, si no se identifica, si le afecta a la aeronave, ese sí es SMS. Ah, ok. O sea, sí podemos de alguna manera, como en aquel entonces Sí, que hicimos sí, así es. un ejercicio de trazabilidad Así de un es. componente, Sí. cómo íbamos dándole seguimiento y todo. Ese sí afecta. Pues mira, Gabino, pues ha sido un primer encuentro muy interesante. Creo que la gestión del riesgo, si se hace de acuerdo a la 31.000, si se tiene un enfoque a procesos, si realmente se tiene ese SMS, estaríamos hablando entonces de que realmente ya estamos en camino. Así es. O estamos en proceso de llegar a esa confiabilidad integral, Así es. ¿no? Confiabilidad integral que tendríamos que estar viendo, y tú lo sabes muy bien como especialista en aeronáutica, tendríamos que estar viendo la inspección, el mantenimiento y la prueba de ese artefacto y todo lo que lo compone. La competencia del personal, Así es. con todos sus bemoles en el aspecto de requerimientos de formación, educación, capacitación, entrenamiento, y el aspecto de la simplificación y la regulación. Así es. En ese sentido, Gabino, un último comentario al respecto, y dejamos abierto esto para un nuevo encuentro. Gracias. Pues sí, o sea, como dice, tanto ISO con su versión 2015, como ISO 31000, como SMS, aunque se ven diferentes, como que se están encaminando todas hacia allá. Todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Totalmente, o sea, todo se va a encaminar hacia allá, hacia un análisis, una prevención, pero sin olvidar precisamente lo que usted comenta y que siempre lo maneja usted, la persona. La persona es la que a final de cuentas es la que ahorita ya estamos viendo lo que nos dice la OASI, que es el que genera, es el 99% de los accidentes aéreos, y si no lo vemos aéreos sino en otros lados, es la persona. Rápido para cerrar, los americanos, me tocó trabajar con ellos lo manejan como la docena sucia, dicen the dirty dozen, en donde ya dicen, ¿sabes qué? El personal, estos son los errores más comunes, y usted no me va a dejar mentir: falta de comunicación, falta de entrenamiento, Comunicación efectiva, estrés, falta de recursos, fatiga, falta de capacitación, falta de asertividad. Entonces son 12, y que yo recuerdo que a nosotros como mexicanos nos decían, ustedes como mexicanos, el error de la docena sucia es la complacencia, porque aquí por ser cultura de que, oye, ¿ya lo checaste? Sí, es mi compadre, ya no lo revisan. Oye, ¿puedes hacer esto? ¿Ya lo hiciste tú? Sí, nosotros tengo confianza. Eso es lo que precisamente dice, eso es lo que tienen, ese error, es lo que como mexicanos
hay que empezar a erradicar. Decía, ahorita me acuerdo que decía Edward Deming, ¿no?, en sus memorias, él decía que el 96% de los incidentes se daban por esa cadena de tolerancia. Totalmente. Pero que formaban parte de todo un sistema y de toda una organización. ¿Nos puede cerrar, Gavino, un poco este asunto también, tratando de cerrar un poquito este asunto de la confiabilidad global, integral, sistémica, sistemática con el método Shell? Ah, sí, es muy interesante. O sea, dentro de los mismos factores humanos, lo que comenta también es el método Shell nos dice que para que se llegue un accidente debe de estar a través de le llaman Shell de concha, que nos dice Shell es software, o sea, todo lo que rodea, el hardware, que es la máquina en sí, el equipment, el environment, el ambiente que lo rodea, el entorno, y el liveware, o sea, es la comunicación entre personas y la persona. Entonces, ese método Shell nos está diciendo que no nada más se debe a la persona, sino se debe también a la máquina, se debe también a la tecnología, se debe al ambiente donde se está trabajando y se debe también a la comunicación entre las personas. Entonces, hay que analizar todo, como bien dicen, un método sistémico, que es lo que se está manejando con ese sistema, en donde se tienes que analizar, no nada más buscar la causa, sino por qué y las interrelaciones que tuvieron que llevar a cabo para que sucediera ese aspecto. Entonces, excelente punto eso de los métodos, que está en ese proceso todavía de incorporación ahí. Pues agradeciéndote, Gavino, ¿no? De veras ha sido muy, muy interesante este primer round, esta primera conversación en FORSPA, dejando abierta una próxima invitación y que podamos seguir conversando en FORSPA. Gracias, Gavino, Ingeniero, muy amable. Gracias, ingeniero. A ti. Hasta luego.